Nos ha tocado vivir una coyuntura difícil que nos reta como... Muy buenas noches. Petróleos del Perú le da la más cordial bienvenida a la presentación del libro Viajes y Virajes, Antología de la Comunidad Andina. Hoy nos acompañan los señores Carla Santa Cruz, gerente de comunicaciones de Petroperú, el embajador José Antonio Arróspide, director general de G3 de la Comunidad Andina, los escritores Solange Rodríguez y Johan Page, y Ricardo Sumalavia, encargado de la selección y prólogo del libro que hoy nos convoca. A continuación invitamos a la señora Carla Santa Cruz, gerente de comunicaciones de Petroperú, para sus palabras de saludo y bienvenida. Señora Santa Cruz, adelante. Gracias, Aldo, y buenas noches con todos. Un saludo especial para todos a la distancia. Estimado embajador José Antonio Arróspide, representante de la comunidad andina, apreciados autores de la obra Viajes y Virajes, estimado Ricardo Sumalavia, encargado de la selección y prólogo de este libro, estimados comentaristas, escritores Solange Rodríguez, de Perú, amigos todos. Bueno, en el mes de la patria y en medio de esta circunstancia, queremos reconocer el valor de nuestros pueblos y la riqueza de su gente, en especial la afirmación de nuestra diversidad e identidad cultural. Desde el campo de la gestión cultural en Petroperú desarrollan de estímulos y de acciones que defienden la pluralidad de las expresiones sociales y artísticas diversas. Esta noche rinde un homenaje a través del libro Viajes y Virajes, la creación literaria de nuestras naciones en la región iberoamericana, en específico los países miembros, asociados y observadores de la comunidad andina. Como se sabe, en el año 2019, nuestra empresa y este organismo internacional coincidieron en la celebración de sus 50 años de creación. Petroperú, recordando la estrecha relación con la CAN, ideó la organización de un libro conmemorativo, reuniendo una muestra de la estimulante creación cultural de nuestros países de esa parte del mundo. Para ello, convocamos al destacado escritor, investigador y docente Ricardo Sumalavia para que se encargase de la selección de autores, prólogo del libro, cuyo nombre se denominó Viajes y Virajes, Antología de Cuentos de la Comunidad Andina. Si bien el libro fue publicado a finales del año pasado y su colocación en la escena cultural nacional e internacional se postergó, bueno, por la lamentable pandemia del COVID, queremos dejar pasar la importante muestra literaria que se ha convocado y creado con este libro. Esta noche, permítanme rendir un merecido reconocimiento a todos los autores que forman parte de Viajes y Virajes. Como bien cita Ricardo Sumalavia en el prólogo del libro, se trata de una antología que reúne los mejores cuentos de escritores de uno u otro sexo en lengua hispana, poseedores de los más diversos estilos y propuestas literarias, y al mismo tiempo, en tal diversidad, construyen, validan, cuestionan una identidad cultural necesaria y urgente en esta segunda década del siglo XX. Esta muestra de relatos es prueba sin duda de la diversidad de la región iberoamericana y asimismo muestra clara de muchos elementos en común propiciados por el diálogo en nuestros países. Los destacados narradores Reina Pacheco, Johan Page, que además es premio Copé Oro Cuento en el 2014, Juan Manuel Robles, a nuestro saludo fraterno y agradecimiento por representarnos en esta antología. Les comentamos que la obra Viajes y Virajes, Antología de los Cuentos de la Comunidad Andina, ya está disponible en la biblioteca virtual de nuestra empresa. El acceso de todos ustedes. Pueden ingresar. Y también un agradecimiento especial a los 21 autores que nos han facilitado las respectivas autorizaciones para poder difundirlo de manera virtual hasta que se distribuyan más adelante en su versión impresa. El libro Viajes y Virajes forma parte también de la colección Bicentenario que Petroperú promueve y que instauró el año pasado parte de una serie de publicaciones y actividades previas al Bicentenario de la Independencia de Perú. Nuevamente, el agradecimiento a los invitados de esta noche y a la compañía de todos ustedes a la distancia. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Santa Cruz. A continuación vamos a dar el pase al embajador José Arróspide, quien en representación del secretario general de la Comunidad Andina nos brindará sus palabras de saludo. Embajador Arróspide. Muy buenas noches, es un honor saludarlos. Soy el embajador José Antonio Arróspide, soy director general de la Comunidad Andina.
Me complace en primer lugar transmitir el saludo del secretario general, que lamentablemente está en otras funciones oficiales. En primer lugar, permítanme felicitar a Petroperú por la buenísima idea de hacer esta publicación. Debo destacar que la comunidad andina, al igual que Petroperú, cumplió 50 años, ¿no? 50 años que en nuestra región, para cualquier institución, es un lapso bastante importante y significa que somos instituciones resilientes, que hemos podido enfrentar en sus respectivos campos diversos problemas, pero aquí estamos. Quiero además destacar esta fantástica coincidencia, digamos, entre Perú y la comunidad andina, en la medida que hay un compromiso para fomentar, facilitar, ayudar a la producción cultural. Lo digo porque generalmente cuando la gente piensa en la comunidad andina, piensa en una zona de libre comercio, de libre tránsito de personas. Suelen las personas olvidarse que afortunadamente somos una región de una enorme riqueza cultural, de una identidad muy específica, de una enorme variedad. Y ello incluye una magnífica creación literaria, una cosa efervescente, de mucha actividad. Y es gratísimo ver que en este libro, esta antología, publican cuentos de todos ellos son jóvenes autores. Eso implica que esta larguísima tradición, que como peruano diré que se va hasta Chavín probablemente, ¿no? De creación cultural, de compromiso con la vida cultural, y Petroperú no es una excepción a ello, como no lo es la comunidad andina. La comunidad andina se ocupa, por supuesto, de temas culturales, tiene un comité de asuntos culturales, que por ejemplo la semana pasada acaba de aprobar una decisión que es una ley en los 4 países, por ejemplo, de protección y recuperación de bienes culturales, es decir, que lucha contra el robo, la venta, en fin, todo lo que ustedes conocen de ilegal con nuestro patrimonio cultural. Eso es una de las actividades que tenemos muchas otras, pero todas ellas con el mismo objetivo, difundir esta riqueza, esta identidad cultural de los países andinos. Por ello, para nosotros es particularmente grato ver la publicación de esta antología, que ha tenido la buenísima idea el señor Somalavida de escoger muy buenos cuentos de jóvenes autores. Estoy seguro que la publicación, que ojalá pues pueda difundirse lo máximo posible, a pesar de las dificultades que enfrentamos todos por el momento, sea realmente apreciada porque revela una permanente creatividad en nuestra región y revela la existencia de toda una generación de jóvenes escritores que continúa la labor que empezaron otros hace muchísimos años. Le reitero mi felicitación a Petroperú, a los organizadores de este evento y naturalmente a todos y cada uno de los autores. Muchas gracias. Muchas gracias, embajadora Róspide, por sus palabras. Estamos seguros que seguiremos difundiendo esta obra con ustedes y distribuir el libro va a ser uno de nuestros mayores intereses en este tiempo, ¿no? Bien, a continuación vamos a seguir con el bloque de los comentarios. Nos acompañan 2 distinguidos escritores. Tenemos a la escritora Solange Rodríguez y al escritor Johan Page. Antes de darle el pase para que comenten el libro, permítanme señalarles sus reseñas biográficas, un pequeño extracto de su trayectoria. Solange Rodríguez es nacida en Ecuador, interesada en el género de lo extraño y lo fantástico. Con la obra Balas Perdidas, ganó el Premio Nacional de Relato Joaquín Gallegos Lara en Ecuador en el 2010. Es catedrática universitaria desde hace varias décadas y coordinadora de talleres de escritura creativa. Como narradora ha publicado los libros Tinta Sangre, El lugar de las apariciones, Balas Perdidas, Caja de Magia, Episodio Aberrante, La bondad de los extraños y Levitaciones. Sus relatos han sido traducidos al inglés, francés y mandarín. Johan Page es escritor y editor. Estudió lingüística y literatura hispánica en la Pontificia Universidad Católica del Perú y una maestría en escritura creativa en la Universidad de Salamanca. Actualmente se desempeña como director editorial del grupo Penguin Random House. Es autor de los libros juveniles Zambrano come gusanos y El pequeño Quijote y su mancha, que es un bello libro, particularmente me gusta, así como 2 de sus libros de ficción,
Los puertos extremos y Todo termina esta noche. Algunos de sus cuentos han sido antologados en diversas revistas y publicaciones nacionales e internacionales. En el 2014 recibió el premio Copé Oro con el relato Patrimonio. Bien, vamos a dar inicio al bloque de comentarios de la obra del libro Viajes y Virajes. Iniciamos con la escritora Solange Rodríguez. Estimada Solange. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, en primer lugar, un agradecimiento por apostar por las letras y por la cultura. Es importante recalcar ese hecho porque estamos en un momento histórico donde seguramente vamos a tener una decisión con respecto al tema de la pandemia, ¿no? Un historiador mencionaba que estamos viviendo un tiempo que va a ser seguramente recordado como antes del COVID y después del COVID. Si esta antología se hubiera escrito en diciembre del año pasado, se hubiera realizado no en diciembre del año pasado, sino de pronto en diciembre del 2020, estoy segura que los textos recopilados serían muy diferentes a los que están aquí. Entonces, seguramente la historia y esta línea divisoria, que no será imaginaria, sino será real, nos va a marcar de cierta manera. Pero como eso no ha sucedido, estoy haciendo un ejercicio de proyección que es el ejercicio de perspectiva, de imaginarme un futuro que aún no sucede, retrocedo en el tiempo y me encuentro con este texto, que es un texto profundamente justamente por lo que se ha mencionado aquí en un principio, que es su diversidad. Pero antes de eso, volver a reiterar la idea de apostar por la cultura como una forma de hacer memoria y por lo tanto de hacer historia es muy importante. Y ojalá más organizaciones tan importantes como Petroperú apuesten por este tipo de logros que en realidad aportan a crear una civilización con memoria y con sostén, porque finalmente la literatura no es otra cosa más que una historia de la imaginación de los seres humanos. Entonces, frente a esto, pues, he querido tomar un hilo conductor para referirme a algunos de los textos de esta antología, y se me ocurre que si esta antología, volviendo a hacer mis ejercicios, ya me proyecté al futuro, ahora me voy a ir al pasado, de qué hubiera sucedido si esta antología, he dicho qué sería si fuera en el futuro, ahora me voy un par de años al pasado, y si de pronto hubiera sido esta antología, digamos, hace 10 años o hace 5 años atrás, tal vez es probable que no nos topemos con algunos de los temas que nos topamos aquí. Por ejemplo, me parece que estamos frente a grandes ejercicios de imaginación, en algunos casos, literatura que tiene que ver con el terror, con la ciencia ficción, con lo extraño. Y es probable que este tema de la nación y de la tradición hubiera sido enfocado de otra manera. Nosotros, tanto los peruanos como los ecuatorianos, que somos los que estamos aquí presentes, venimos de países donde el tema de la creación del Estado-Nación y lo que se consideraba como incluso buena literatura usualmente estaba ligada 100% al tema del realismo. Sí, pero aquí vemos ya al umbral de este nuevo siglo que incluso las formas de escritura y manifestaciones que tienen que ver con la creación lo que hacen es explorar otros mundos posibles. Y eso a mí me llama mucho la atención en esta antología, porque siento que este concepto de la tradición es algo que aparece en gran parte de los cuentos que se encuentran aquí. De los 21 cuentos, tal vez es probable que más de la mitad enfoquen el tema de la tradición. Y la manera en cómo algunos de estos autores se han enfocado al tema de la tradición es curiosa. Entonces, me quería referir a ciertos casos puntuales. Por ejemplo, hay textos, como el primer texto de todos, La cinta roja, que es el de Magela Boudouin, donde el tema de la tradición, en este caso hay una mujer que le atan una cinta roja en un pie, ¿no? Y eso dice la historia de Magela, que es el cadáver de esta mujer que ha sido asesinada, va a llamar cuando se ata una cinta roja a su pie a su futuro asesino, y la primera persona que aparezca, lo más probable es que sea, buscándola, sea su asesino. Entonces, a partir de esta historia de la tradición, pues aparece alguien y lo toma preso, se da como por hecho, ¿no? Entonces, es interesante cómo se reescribe la tradición de otra manera, ya no, digamos, a partir de la oralidad, sino también que se incluye como parte de la fábula de un relato. Y el segundo texto que también aparece aquí, que es el texto de Liliana Colanzi, que es La Ola, también presenta algo muy similar, ¿no? O sea, en este caso es la historia de una mujer que está de viaje estudiando algo en los Estados Unidos, regresa otra vez a su tierra natal en Bolivia, y en ese momento se vuelve a enfrentar, hay una tensión, digamos, entre la tradición vieja a la que ella pertenece, la tradición oral,
y la tradición que está viviendo Estados Unidos otra historia. Entonces, lo que hace de manera muy ingeniosa y muy acertada Liliana es volver a tomar, fundir otras tradiciones a partir de un relato oral. Hay un taxista que cuenta una historia aprovechando el viaje de esta protagonista, y se pregunta, ¿no?, si es que está obsesionado por encontrar a una mujer que lo ha, según él, que lo ha embrujado. Entonces, eso, ¿no? Hay un retomar de las tradiciones. Y refiriéndose también, bueno, si estoy aquí voy a referirme un poquito al cuento con el que yo he colaborado hasta en esta antología, que es un cuento muy, o sea, no lo he colocado hasta ahora en ningún libro que haya publicado, porque me parece que es un cuento que, si bien tiene que ver con la imaginación, es también como muy de género. Podríamos entender como un cuento de literatura completamente fantástica, incluso de terror. Es la historia de un pueblo indeterminado, de un sitio indeterminado, donde los muertos vuelven a la vida una noche al año. Entonces ustedes me dirán, de pronto en México también tenemos la Noche de los Muertos, ¿verdad? Pero no, esta es de otra manera. Entonces los muertos vuelven a la vida como si se tratase de seres revividos, como si se tratase de zombies, y la obligación de las familias es recibirlo, porque siempre es un muerto que tú amas. Puede tratarse de tu hijo, puede tratarse de tu madre, puede tratarse de tu padre, de tu hermano, y hay una persona en casa que tiene que encargarse de recibirlo y darle de comer lo que los muertos comen, que en este caso pues tiene que ver con vísceras. O sea, toda la tradición del zombie, que ni siquiera es nuestra, sino que viene de ser extranjera, pero aplicada a una tradición que podría ser incluso una tradición nacional. Entonces, eso me llama mucho la atención. Yo siento que ha habido como un refrescamiento de estas tradiciones, no desde la clave del realismo, sino desde la clave de la imaginación o de la imaginación fantástica, que es una tradición que también ha formado parte de nuestra literatura. Si pensamos en escritores, bueno, los emblemáticos, ¿no? García Márquez o Cortázar, ¿no? Otros escritores, en el caso de Ecuador, el propio Joaquín Gallegos Lara, que es un cuentista nuestro, no podemos desligar la tierra y su tradición al tema de la imaginación. Entonces, yo siento que gran parte de los cuentos que han sido antologados aquí tienen esa marca particular. Una imaginación abundante con respecto incluso a lo fantástico, a los desbordados, pero también en contraposición de eso, encontramos otros textos donde existen otras características, digamos, 100% realistas, no muy bien logrados y con una gran carga poética. Entonces, por mencionar algunos, de pronto Dorchera, de Edmundo Pasoldán, es la historia de un hombre que hace fusigramas, pero es una historia también profundamente poética y habla acerca, pinta con mucha intensidad a un personaje y al pueblo al que él pertenece. Otro texto que tiene que ver con el tema de la tradición, se me ocurre que de cierta forma también Los Reyes del Bosque, de Karina Pacheco, es un texto realista, ¿no? Pero hay también una beta mágica, tal vez, el momento en que la protagonista se interna en esta selva y escucha cantar un pájaro, que es un pájaro que de alguna forma tiene un canto que ya le recuerda, o sea, le evoca su imaginación. Entonces, creo que es otro ejemplo de eso, ¿no? Hay mucho realismo, y es un realismo mimético, es decir, salido de la misma, digamos, pero sin embargo, no es un realismo que apunte a dejarte sin imaginación, sino todo lo contrario, es un realismo que más bien va a estimularte y como lector va a sacar de ti posibles suposiciones, ¿no? Y también te tranquiliza, eso yo creo que es algo que hacen los escritores, juegan mucho con el tema de la tranquilidad. Otra cosa que me llama la atención, ya que he hablado de esto, del tema de la tradición, es que según la tradición patriarcal y usual que ha existido siempre en América Latina, siempre en las antologías ha habido usualmente un número superiores de hombres que de mujeres. Y en esta antología tenemos ya equidad, o sea, tenemos 10 mujeres, ¿no? Casi a la par que sus narradores masculinos. Entonces, eso me parece también algo muy rescatable, ¿no? O sea, las mujeres hemos recuperado una voz y un espacio que se nos había sido, que habíamos, no sé si perdido, ¿no? Pero no se nos había sido dado, porque se supone que o no éramos tan buenas escritoras, o estábamos a la par masculina, o sencillamente estábamos preocupados de otros oficios. Esa es una cosa que celebro de Viajes y Virajes. Las mujeres hemos sido contadas en igual medida que los hombres. Otra cosa que veo que aparece como una constante en esta antología es el tema de las familias. La preocupación de la familia como un núcleo que o se estructura o desestructura, y todas las posibles variaciones que tienen que ver con lo que afecta a la familia, por ejemplo, las muertes, o digamos que una persona no pueda cumplir sus sueños, o sea, desestabiliza la familia. Ejemplos de estos cuentos, La Mata o La Matica, de Andrés Mauricio Muñoz,
o incluso el propio cuento de María Fernanda Ampuero, que es Nam, ¿no? Hay una familia aquí un poco disfuncional que tiene un secreto que de pronto es descubierto por la protagonista. Ah, y quería mencionar también algo con respecto a lo que estaba hablando del tema de las mujeres. Ecuador tiene seleccionada 3 mujeres, ¿no? En Ecuador no hubo una selección masculina, y eso quería preguntarle a Ricardo luego, que cómo así, pues está bien, lo celebro, está bien que recuperemos una deuda histórica ahí con las mujeres. Quienes estamos antologadas es María Fernanda Ampuero, Sandra Araya y yo. Entonces, eh, hemos seleccionado mujeres en Ecuador. Entonces les mencionaba el tema de las familias, hay muchos cuentos que tienen que ver con eso, El color del cielo, por ejemplo, incluso uno de los cuentos más fuertes de este texto, que es el de La leche, de Marina Pérez Agua, que me parece que marca también otra de las características de la escritura latinoamericana actual, que es una escritura fuerte, descarnada, incluso implacable con el lector, en lo que se cuenta, tal vez porque estamos estamos en un momento de historia, esta caída de los grandes relatos, de las grandes verdades, que lo que implica es de pronto un futuro que es desesperanzador. Pensemos que no sea así, sino más bien pensemos en un futuro en el que podamos confiar, a pesar de que estamos en un momento muy duro y estamos atravesando crisis muy profundas, pero tal vez ese futuro no sea tan terrible y albergue algo más de esperanza. Entonces, para cerrar ya esta participación, antes de que se extienda demasiado, quería resaltar también el tema de que hay un texto cuya belleza me interesa mucho, me gusta mucho, que es El color del cielo, de Eduardo Berti, y también quería referirme al último cuento, Las alas que has quebrado sin querer, que me parece un texto profundamente poético, muy bien elaborado, muy insinuante, y me parece que son ejemplos de esta narrativa contemporánea que no apuesta por una forma de escritura única, sino más bien que apunta a una diversidad enorme. Entonces, ya no estamos hablando de un territorio para definir América Latina, digamos exótico, como se nos mira a veces desde fuera, o completamente afectado por crisis, sino más bien estamos hablando de un lugar de origen donde lo importante es la imaginación. Y si hay algo que marca la escritura de estos 21 autores es su imaginación, frondosa, intensa y sobre todo característica de este pensamiento de América Latina, que es un pensamiento profundamente lúcido y profundamente. Y eso, por ahora. Damos pase ahora a Johan Page para su intervención. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación de parte de Petroperú para poder conversar acerca de esta antología, Viajes y Virajes. Yo también, al igual que mi querida amiga Solange, estoy muy contento de poder ver que esta iniciativa se da en un momento absolutamente crítico. Esto es casi eh, están rompiendo una lanza, digamos, por el tema de la cultura, por el tema de poder trasladar el mensaje, la palabra, los libros, los cuentos, la literatura. Realmente es algo encomiable, es algo destacable, casi heroico, quijotesco. Creo que vale la pena hacer mucho énfasis en ello, ¿no? Me parece que la labor de Petroperú en este caso hay que destacarla. Se está haciendo un enorme esfuerzo y eso pues tiene que tener repercusión en todos los sentidos posibles, ¿sí? Eh, en una época como esta, en la que la pandemia ha puesto prácticamente de cabeza al mundo entero, literalmente, eh, realmente ver que las iniciativas como estas, que se apropian o que intentan utilizar los medios de las redes sociales, el público que está también con diversos temas, con muchas opciones, pues ese intento por luchar, por todavía traer digamos, a la gente el esfuerzo literario de todos estos autores que están convocados en esta antología, pues como les digo, me parece bastante importante y gracias a Ricardo por el gran trabajo que ha hecho y otra vez gracias a Petroperú por este esfuerzo tremendo que implica, ¿sí? En una situación tan difícil y tan complicada. Sin embargo, a pesar de todo ello, como les digo,
lo que hay es un traslado de palabras, hay un traslado de ideas, hay curiosamente en un momento en el que las fronteras de muchos países, de nuestros países, están cerradas, lo que termina circulando es la palabra, ¿no? Y la palabra escrita, la palabra oral, siempre tiene que ver efectivamente pues con la narración, con el poder contarnos, por el poder, como decía Solange, por el poder construir nuestra memoria. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo esta antología? Me parece que en un principio nos está mostrando que todavía somos capaces de decir, todavía somos capaces de nombrar y todavía vamos a ser capaces de sobrevivir gracias a este sentido de comunidad que crea la palabra y que crea la literatura. Yo creo que esa es una de las funciones fundamentales de la escritura, el poder derribar barreras y fronteras y más bien hacer próximo lo que se encuentra en realidad lejano, ¿sí? A mí me ha gustado mucho poder leer esta antología porque no solamente me he encontrado con amigos y conocidos, amigos escritores, pero más que eso, creo que lo que he visto es esta diversidad latinoamericana por intentar explicarnos, por intentar indagar en nuestras cosmovisiones, por intentar refundar de alguna manera nuestra propia identidad. Eso es algo que me parece destacable en principio, ¿sí? La enorme diversidad que, como bien señala Ricardo en su prólogo, es lo que prima, me parece, en esta antología, y eso es algo bastante destacable, bastante interesante. Siempre ha existido la pregunta, ¿cuál es la verdadera, ¿no?, narrativa, escritura latinoamericana? Y me parece que es una pregunta a estas alturas ya casi ociosa, ¿no? No hay una verdadera narrativa latinoamericana. ¿Por qué? Porque la verdad es inacible en este momento, y sobre todo en este momento, ¿sí? Lo que hay son esfuerzos individuales que reflejan más bien como visiones particulares. Y eso se puede mostrar en cada uno de los cuentos que están aquí, y algunos con un acierto tremendo, singular, que de todas maneras ha hecho que tengan un lugar destacado en esta antología. Lo otro que quería mencionar es el papel que implica que cómo se desarrollan más bien las literaturas de los diversos países, ¿no? Me gusta mucho lo que ha señalado Solange sobre la tradición y sobre la apropiación, entre comillas, o el desarrollo individual de las tradiciones. Yo también noté eso mucho en varios de los cuentos, especialmente el cuento de Liliana Colanzi, que me encantó, ¿no? El de la ola, un texto que ya había leído en su momento, pero que de algún modo retrotrae, se apropia de la figura de esta ola, ¿sí? Que desciende, digamos, sobre el personaje y que más bien representa de algún modo esta idea de muerte que habita también en otras comunidades, en otros países, ¿no? Es muy curioso cómo en ese cuento está uno de los personajes que encuentra el taxista, que encuentra la personaje principal, comienza a narrar la búsqueda de una mujer por hallar a su padre, ¿no? Cruzando una cordillera y demás, y encuentra luego unos pequeños seres que más bien parecen como duendes y demás. Entonces, ahí uno se pone a pensar cómo las tradiciones particulares de los países de algún modo se asemejan y mantienen todavía detalles que son comunes para todos, ¿no? Hay otros cuentos en donde eso también se vuelve absolutamente interesante. Por ejemplo, el tema del destino, ¿no? El tema del destino y cómo uno se enfrenta hacia su propio deceso, digamos, ¿no? Por ejemplo, en el cuento de Pilar Quintana, que se llama La rumba son palo muerdo, también es absolutamente interesante cómo este personaje que se encuentra desvalido en esta zona tan agreste de Colombia, de pronto
tiene que salir a intentar encontrar a la persona que lo cuida y sin embargo termina encontrando su destino en un charco de agua, ¿no? A mí me hizo recordar, salvando las distancias, pero diría que con un nivel tremendo de ejecución al cuento de Borges, Al Sur, ¿no? Esta famosa historia en la que un hombre también llega a encontrar su destino, como si una fuerza tremenda lo aproximara hacia ese momento culminante, ¿sí? Eh, Me parece muy interesante que esta forma de enfrentar la literatura tenga que ver también con un afán de revelar cuáles son los hilos emocionales que están detrás de muchos de estos cuentos, porque esos hilos emocionales terminan por demarcar, creo yo, aspectos que nos unen de una manera también singular. Por ejemplo, el tema de la familia, ¿no? El tema de la familia y los aprendizajes internos de cada uno de ellos. Hay un cuento que me gusta mucho y que indaga sobre ese aspecto particular, que es el de Andrés Mauricio, el de la plantita, ¿no? El de la matica, y es un cuento muy interesante porque, claro, habla acerca de una familia que está intentando de algún modo enseñarle a su hijo cómo enfrentar las dificultades y demás, y utilizan algunos artilugios para poder traer a la vida, entre comillas, nuevamente a una plantita que debían cuidar, ¿sí? No sé si puedo spoilear el cuento, mi querido Ricardo, pero quizá lo tenga que hacer en esta oportunidad, porque al final la lección que recibe el niño es que la verdad que sus padres le han mencionado, que le han dicho, termina siendo una verdad que oculta, que deja de lado esta idea de honestidad, ¿no? Le enseñan a mentir y al final del cuento ni siquiera pueden mirar a los ojos a sus propios hijos, ¿no? A su propio hijo. Es muy curioso entonces cómo la idea de familia se pone en entredicho aquí, la idea de los valores. Me parece que esa es una de las principales características más interesantes de este cuento, ¿no? Hay otros también interesantes y que tienen que ver con, por ejemplo, con el lenguaje, ¿no? El cuento de Edmundo es tremendo en ese sentido, ¿no? En el que indaga acerca de las posibilidades del lenguaje y sus confines. Este cuento que habla sobre el hombre que hace crucigramas, ¿no? Y cómo esta idea de poder encontrar la palabra precisa, el engranaje que hay entre una y otra y eso que comience a revelar, a reverberar verdades para él, es increíble cómo de algún modo lo va consumiendo, aplastando hasta que termina convirtiéndose eso en la nueva realidad. Tengo entendido que ese es el cuento que ganó el Rulfo, Dochera se llama ese cuento y es realmente interesante, ¿no? Es una especie de Funes, el memorioso también, que está tratando una y otra vez de mostrar, de encontrar la palabra precisa, incluso si eso implica dejar de lado la vida misma, ¿no? O lo que se entiende ahí en el cuento para no spoilearlo. Eh, Finalmente, hay otros textos que también son sumamente interesantes y que hablan acerca de la segregación, por ejemplo, el cuento del escritor de Brasil, ¿no? Y del racismo, o de la construcción de la memoria, como por ejemplo el cuento de María Fernanda Ampuero, un cuento absolutamente brillante y vital, ¿no? Lleno de esa carga sensible, ¿no? Y hay otros que también buscan más bien eh, hacer de los personajes algunos más, yo no diría risibles, sino más bien eh, que a través del humor comiencen a revelar las ironías de la vida, ¿no? Como por ejemplo el de Luis Noriega, el de las 12 leyes del éxito, que es un cuento desopilante, ¿no? Un tipo al que llaman de otro país para supuestamente personificar a un sujeto, a otro personaje, a otro hombre que escribe, un autor, un escritor, y termina siendo parte de una especie de complot, ¿no? Sobre la escritura. Ahí más bien lo que hay es una forma de entender la literatura como una apropiación, ¿sí?
quién es realmente el que escribe. Hay un conflicto ahí de la identidad y cómo más bien a través de la literatura podemos ser otros, ¿sí? Podemos tener nuevas vidas, podemos tener otras vidas posibles. Eh, entonces, me parece finalmente, poco para cerrar y empezar el diálogo y la charla, que hay muchos elementos interesantes en esta antología, tanto los cuentos de Alejandra Costamaña, que indagan también sobre el pasado, ¿no? O el de Fernanda Trías, que también habla acerca del mismo proceso de escritura, que creo que son interesantes porque dan un panorama bastante amplio, diverso, y sobre todo plural, ¿sí? Me parece que estamos alcanzando una especie ya de equilibrio y que de que las voces latinoamericanas por fin están, digamos, revelando, mostrando una verdadera faz, ¿no? Me gusta mucho lo que menciona Solange sobre la paridad, me parece absolutamente importante, determinante incluso, y qué bueno que haya sido también tomada en cuenta. Eso me hace pensar que la literatura e incluso los paratextos e incluso la estructura literaria del ecosistema editorial puede dar ejemplos como estos de absolutamente necesarios de una comunidad mucho más equilibrada, ¿sí? Que es lo que todos deseamos. Los nuevos tiempos, con pandemia incluida, nos están poniendo en crisis sobre lo que creemos acerca de los confines, digamos, de la literatura, los confines del movimiento editorial. Entonces, si en la medida en que estemos alineados con esas necesidades, yo creo que eh, hay un gran futuro, hay un buen trabajo. La prueba de esto es esta antología, Viajes y Virajes, y me parece que hay futuro, ¿no? Ayer mencioné en otra presentación de un libro una frase de mi querido Alfredo Bryce, porque varios de los presentadores decían que pues había un escenario pesimista, ¿no? Que muchas cosas todavía no se sabía cómo que iban a suceder, qué iba a pasar. Y yo recordé esta frase de Fries que decía, yo soy un pesimista que quiero que todas las cosas salgan bien, ¿no? Y me parece que dentro de este gran panorama tan difícil y tan crítico, todavía hay cosas que salen bien y eso dan bastante gusto. Yo les agradezco nuevamente y nada, si es que podemos conversar un poquito más, estaré encantado. Muchas gracias, Johan, por tus palabras. Eh, Tienes razón, es un tiempo particular, no pensado, pero que creo que no solo vamos a salir adelante, sino nuestras naciones van a poder tener ideas creativas de unión, de confraternidad, de trabajo en conjunto, como un poco se refleja en este libro, ¿no? Bien, a continuación quiero dar el pase a Ricardo Sumalavia, que es el encargado de la antología, de la selección, del prólogo de este libro, para lo cual invito a continuación. Estimado Ricardo. Muy buenas noches. Yo quiero iniciar agradeciendo, por supuesto, a Petroperú a través de su sección cultural por haber promovido la preparación de esta antología. Quiero hacer un poquito de historia. La verdad es que no me puedo arrogar la idea de la confección de esta antología porque originalmente la idea pertenece al escritor y editor José Donaire Efken. Fue el quien habló de este proceso y de esta idea de crear esta antología, y él consideró que yo era la persona adecuada para hacerlo. Dije, bueno, una inmensa tarea, así que la acepté con gusto. Y me puse a trabajar porque entre las distintas coincidencias que ya se han mencionado, la más evidente, justamente la celebración el año anterior de los 50 años, tanto de Petroperú como de la CAN, la Comunidad Andina de las Naciones, también yo tenía 50 años en ese momento, ¿no? O sea, era una celebración conjunta. Y además esto me permitió, hay muchas coincidencias que luego han ido tomando un cauce muy interesante, porque también me permitió establecer un marco de referencia en cuanto a la edad, digamos.
autores que, esto siempre es arbitrario, y es necesario en una antología, colocar como un año de referencia de nacimiento de los autores, que luego, en este caso, creo que ha favorecido para poder ver también como etapas dentro de la producción narrativa de las últimas 3 décadas, diría, desde el 90 y las 2 primeras décadas de este siglo XXI. Y además, otra coincidencia, sumando los países miembros, asociados y observadores, que justamente, dada la proporción establecida, también coincidió con el número 21, ¿no? Que justamente entra en el bloque de en el caso peruano, nuestro camino hacia la conmemoración del bicentenario, ¿no? De nuestra independencia. Entonces, ha habido muchos factores allí que se han ido sumando y que me fueron estimulando, no lo voy a negar. Porque, como bien se sabe, una antología pretende ser objetiva en la medida de lo posible, pero inevitablemente entra el gusto del autor. Eso es inevitable. Ahora bien, el trabajo arduo del antologador es cómo equilibra su gusto con el afán de ofrecer un panorama lo más amplio y justo posible de determinada producción literaria, en este caso de la narrativa latinoamericana más reciente. Bueno, por ejemplo, me ha gustado tanto en lo que ha mencionado la escritora Solange Rodríguez Pape como Johan Page, haciendo referencia a una constante de la presencia de la familia, ¿no? Ahora, yo como lector y como autor también estoy muy interesado en esa temática de la familia. Entonces, lo que podríamos aquí considerar como una casualidad, en el fondo, es porque tanto mis gustos como los gustos de otras generaciones, las más recientes de los autores, puede haber coincidencias en la temática de la familia, pero lo interesante luego ha sido el enfoque que cada uno de los autores ha ido prestando para el desarrollo de su propio proyecto narrativo. Y aquí voy a retomar el término que ha mencionado al principio Solange, con la tradición. Eso me pareció muy interesante, el desarrollo de las tradiciones. Yo diría más bien, y lo que me ha gustado en este trabajo al momento de establecer la antología, es ver más bien que crecemos con tradiciones simultáneamente. Y no me refiero a la tradición literaria argentina, peruana, con la ecuatoriana, sino también en cuanto a temas, ¿sí? Por ejemplo, se ha hablado de lo realista, o lo que llamábamos realista hace 40 años, no es lo mismo lo que podemos considerar ahora el realismo, y es más, y hablamos de lo fantástico, lo extraño y otras nuevas categorías que se están manejando desde la academia. Vemos que los escritores, todos, estamos conviviendo con esas tradiciones y que vamos tomando, dependiendo de determinados momentos de nuestra vida y etapas creativas, pues nutriéndonos de una tradición, a su vez tomando de otra tradición para ir conformando la nuestra, que se va sumando a un gran proyecto. Por eso es que cuando hablamos de una tradición latinoamericana, es algo bastante amplio y vago, pero en el fondo, repito, es entender como esta simultaneidad de tradiciones. Eso por un lado. Por otro lado, otro de los elementos que me estimularon en la lectura de los cuentos de todos los autores que he podido incluir es también lo que yo llamaría su sana desconfianza del lenguaje. Escritores que están en una etapa en la que ya no son, es decir, donde a veces, creo yo, según mi perspectiva, antes el escritor podía como asumir cierta ingenuidad ante la ficción, pero ahora ya no. Estamos en una etapa donde los escritores están cuestionando su propia referencialidad, es decir, se cuestiona hasta la noción de realismo, que es algo que me gustaría que también conversemos un poco con Johan y con Solange, ¿no? Si podemos hablar de un nuevo realismo, digamos, de una nueva mirada de lo que podíamos entender por realidad y cómo esto se manifiesta a través de la ficción. Bueno, fueron todos estos estímulos durante el proceso de elaboración de la antología, pues, que me permitieron realizar un libro que, ante todo, a mí me ha agradado muchísimo realizar y que se haya podido llevar a cabo. Y claro, lamentábamos en su momento que no se haya podido, pues,
hacer la difusión de los textos en físico, pero estamos en un nuevo contexto. Solange lo mencionó muy bien. Si hubiéramos tardado unos meses, ya la realidad sería definitivamente otra. Estaríamos hablando de otras realidades y quizá la selección hubiera variado. Y para responder un poco a lo que mencionó Solange sobre por qué 3 autoras en Ecuador, como dije hace unos momentos, mi gusto ha sido uno de los determinantes, pero en este caso de Ecuador no es algo gratuito, o sea, no se puede soslayar que dentro de la narrativa ecuatoriana, tan variada, tan rica, está viviendo un momento particular que sí distingue frente a otros países de América Latina, que es la gran difusión de sus autoras. No solo en narrativa, también en poesía. La internacionalización que se ha dado de una manera increíble y justa en los últimos años. Entonces, que haya 3 autoras que pudieron ser más. O sea, si hubiéramos tenido la oportunidad de agregar a más autoras, definitivamente hubiéramos podido tener ya una antología propia de esa narrativa. Definitivamente me imagino que la estamos ya elaborando en Ecuador. Entonces, no es gratuito, no es gratuito, ¿no? Bien, quiero agradecer a cada uno de los autores que sé que están también siguiendo esta presentación. He disfrutado con la lectura de sus cuentos. Tarea difícil seleccionar uno entre tantos textos de cada uno, pero estoy seguro que otro antologador hubiera armado otro conjunto, pero eso es lo interesante. Eso es lo interesante porque nos permite establecer esos diálogos también entre las producciones de estos conjuntos seleccionados de esta manera. Bien, quiero agradecer. ¿Y qué opina Johan, qué opina Solange sobre esta posible noción del realismo? Y quiero utilizar aquí un término que le escuché a un querido amigo ya desaparecido, el escritor peruano Carlos Calderón Fajardo. Él en algunos momentos me hablaba de su producción como interesado en escribir el realismo fantástico. Y eso a mí me perturbaba, o sea, a ver, porque antes todo se manejaba en esas categorías de o realista o fantástico, pero él decía que escribía el realismo fantástico. Entonces, ¿cómo están cambiando estas categorías para ustedes, Johan y Solange? ¿Arranco yo, si te parece bien, Johan? Por supuesto. Sí, claro, por supuesto. Okay. Ya, mientras tú hablabas de esto, Ricardo, pensaba que, por ejemplo, aquí tenemos muchos cuentos que no están ubicados en América Latina, ¿no? Hay como otras referencias, en algunos casos vagas, en otras claramente son otros lados, ¿no? Y eso también me cuestiona con estas proyecciones a futuro que hubiera pasado sí o que hubiera pasado hace 10 años, por ejemplo. Estoy segura que es probable que hace 10 años, por ejemplo, estos escenarios hubieran sido muy diferentes. Tal vez eran escenarios un poco más íntimos, tal vez hubiéramos seguido enfocado en la idea de la provincia, en esto que te decía, no crear la identidad del ciudadano latinoamericano como alguien convencido de dar fe de su tierra, de hablar de sus valores, incluso el compromiso social, ¿no? La literatura ecuatoriana fue muy marcada del socialismo y de la militancia de izquierda. Estoy segura que Perú no es diferente, ¿no? El resto de América Latina también. Entonces, claramente estos tiempos han cambiado, ¿no? El pensamiento ha cambiado, los lugares de enunciaciones han cambiado y también en los territorios físicos han cambiado, porque el ciudadano latinoamericano ahora también ha migrado muchísimo. Algunos de estos textos también mencionan el hecho de partir, el hecho de irse, estar en otros sitios. Entonces, ya América Latina no es un territorio físico anclado a un lugar concreto en la tierra, sino más bien es algo, un estado, una situación migrante y movediza que ha movido su espacio, un espacio no ligado a la tierra, sino ligado a un sentimiento, digamos. O sea, ya no está en un lugar. Eso por un lado con respecto al tema del realismo. Y por otro lado, pues yo creo que hay muchos cuentos, como el que tú has mencionado, tal vez el más claro en su ejemplo es el de Liliana Colanzi, pero también tenemos otros textos donde no hay un pensamiento fantástico completamente puro, con este niño que cierra los ojos, que se va a otra realidad, también puede ser leída de diferentes claves, ¿no? Eso es lo maravilloso de cierta literatura. La buena literatura nunca tiene una sola clave de lectura. La buena literatura tiene múltiples claves de lectura. Entonces, de pronto el texto de Chimal puede funcionar desde el código de lo realista, pero también puede funcionar desde el código de lo fantástico, ¿no? Incluso el texto de Ampuero también, de María Fernanda Ampuero, es un texto que no sabemos a qué se está enfrentando,
esta niña, qué es este monstruo que está en la cama, ¿no? ¿Es un monstruo como tal o es el despojo de un padre que falleció en Vietnam? O sea, no sabemos en realidad. Esa ambigüedad es la que le da calidad a esta literatura. Johan. Bueno, en mi caso yo creo que hay ciertas categorías que ya están algo caducas, Ricardo. Realismo, lo fantástico. Mira, yo creo que una de las riquezas que tiene la literatura es este afán de, por un lado, alimentar casi a la manera de como se alimenta a, ¿no? a un, no sé, un mendigo, una especie de caridad que a veces se transfiguran críticos literarios, ¿no? A quienes de pronto estos términos pueden servirle de algo. Yo creo que la riqueza de la literatura latinoamericana y la literatura mundial, en realidad, me parece que ha dado saltos impresionantes y que ya han dejado un poco vetustos estos términos, ¿no? Es casi un juego, ¿no? Hablar del realismo, hablar de lo fantástico. Es evidente que hay novelas, que hay cuentos que están inscritos en una tradición, que no pueden dejarla de lado, por supuesto, claro que sí. Hay las novelas, por dar un ejemplo palmario para todos, ¿no? Las novelas de Vargas Llosa son evidentemente realistas, por supuesto, porque la literatura de Vargas Llosa tiene, digamos, esa tendencia, ¿no? Los cuentos fantásticos de Cortázar, por supuesto, o sea, son los lugares de aprendizaje desde donde el canon y la tradición alimenta a los escritores contemporáneos. Por supuesto, hay que leerlos, están muy vigentes todavía y eso es absolutamente fundamental. Sin embargo, me parece que la literatura se ha desarrollado de manera en los últimos años mucho más porosa, ¿sí? Y eso permite, como bien decía Solange, que uno encuentre textos como el de Chimal y se rompan poco a poco esas fronteras, ¿no? Eso que antes era casi una carta de presentación, ¿no? Yo escribo fantástico, ¿no? Yo escribo realista. Ah, perfecto, tú vas por aquí, tú vas por allá. Ya, ahora ya ese pasaporte ha quedado, como te digo, obsoleto, ¿no? Me gusta más bien la literatura que, más allá de esas categorías, representan más bien una voz personal cargada de intereses y de motivaciones. Eso es lo que a mí más me interesa. Y yo creo que todos estos cuentos, alejados de esas categorías, impregnan de manera muy eficaz esa indagación en la voz propia, en la voz personal, en la recreación de un mundo individual, ¿sí? El cuento de Solange mismo, ¿no? Hay un universo ahí por descubrir, el de Pérez Agua, el de Fernanda Trías. Todos ellos me parece que van formando como presencias autoconclusivas, ¿sí? Sin que ello no les permita establecer diálogos con otros escritores del canon, de la tradición, y que es evidente que ellas, en estos ejemplos que he mencionado, han leído, han absorbido, han asimilado y en muchos casos que yo celebro, han simplemente superado, ¿no? Entonces, las categorías están ahí, creo que básicamente para el colegio, ¿no? O para la crítica o para la academia. Algunas ya quedaron, como te digo, obsoletas desde mi punto de vista. Y si no es así, bueno, me parece que más importante termina siendo la construcción del mundo propio y personal, y de pronto habrá que buscar nuevas categorías, ¿no? No sé si como la de Calderón Fajardo, que más es como una ironía, un juego, ¿no? Pero yo creo que está un poco más por ahí la indagación, ¿no? A ver qué cosa sale de esta nueva mezcla que hay en el horror de pronto, o en el destino, como el cuento de Pilar, que a mí me encanta, ¿no? Y parece que eso termina siendo mucho más importante en todo caso, ¿sí? Más trascendente. Eh, pero es un punto de vista netamente personal, ¿no? Muy bien, para ir cerrando, otra pregunta ahora que justamente, Johan, hablas también de las categorías que han variado, obviamente, y que ya mejor hay que desdibujarlas. Hablando ahora de la categoría cuento o categoría novela,
¿no pensarían ustedes que también puede ir poco a poco o ya está pasando lo mismo? Es decir, donde ya, llamamos, bueno, he publicado un libro de cuentos, he publicado una novela, pero hay otros libros en los que ya hay textos que no solamente por la cantidad de palabras, sino que ya están planteando cosas distintas y que por cierta facilidad se le llaman textos híbridos, ¿no? Porque es como el cajón desastre, ¿no? ¿Qué opinan esto frente? O de repente dicen ustedes, no, es que el cuento tiene un vigor, está mucho más enmarcado y que tiene un repunte en el siglo XXI, cosa que también editorialmente, otra de las novedades para digamos, los nuevos autores y autoras que publican, dice que tienen amplio reconocimiento, a diferencia del siglo XX, ahora publicando un primer libro de cuentos. En muchos casos tenemos autoras que han logrado una internacionalización inmediata. Eso es distinto, ¿no? Esto está cambiando también. ¿Qué opinan? ¿Solange? Yo creo que tú has Solange. seleccionado cuentos. Eso me llamó mucho la atención porque cuando estaba leyendo el libro, o sea, eso también, así como dice Johan, yo tengo una idea muy clara acerca de esto y no necesariamente todo el mundo tiene que compartirla. Yo también tengo una idea muy clara y muy polémica acerca de lo que puede ser un cuento. Y un cuento no es un ejercicio o una experimentación literaria que hierra o que es intimista y profundamente lírica, donde tú como lector tienes que acompañar mi divagación reflexiva. No, un cuento te narra una historia y o tú lo recuerdas y no lo recuerdas. Para mí esa es la diferencia. Un cuento te relata un acontecimiento donde hay un protagonista, donde hay una intención, donde tal vez, como decía Borges, se cuenten dos historias, o tal vez se cuente una sola, donde hay un punto de clímax, de tensión, de desarrollo y una conclusión. Para mí eso es un cuento. Y cuando yo confrontaba esta antología, me di cuenta que tú has seleccionado cuentos. Son cuentos de aliento sostenido, de más allá de 10 páginas incluso, donde los protagonistas, o sea, un cuento es un personaje que va de un punto a otro, y eso es lo que tú estás relatando, ¿no? La evolución de una situación, que tiene resolución o no tiene resolución. Y eso es lo que está acá, o sea, hay historias en su propio cosmos que te platican el desarrollo de un acontecimiento bien sostenido. Tal vez el más breve de todos, El color del cielo, es, también yo te decía, uno de los más poéticos que tiene un sentido simbólico muy profundo. Otros son literales, ¿no? Pienso en este texto, así como a Johan le gustó mucho uno, a mí me gustó mucho de esta narradora peruana, Los Reyes del Bosque, me pareció muy bello, el de los Es mosquitos, ¿no? Karina Pacheco. Sí. Karina Pacheco. Me gustó muchísimo el texto de Karina Pacheco. Me pareció que contaba una historia sobre la moralidad de un personaje sin ser un cuento profundamente moral. O sea, te lo deja allí y este pájaro como una constante, es incluso un cuento muy auditivo, muy sonoro, la selva se percibe muy bien. O sea, me gustó ese texto justamente por eso, ¿no? Porque tiene todos los elementos que hace que se queden para siempre en tu memoria y lo vas a recordar. Incluso El color del cielo, que te decía que es muy breve, también tiene un logro en su planteamiento, en la manera como el tema de los ojos se vuelve una crítica. O sea, no son textos que se quedan como un avalorio lindo y logrado, pero sin ninguna pretensión. Me parece que estos autores, aparte que tú has seleccionado autores que ya tienen una trayectoria, Ricardo, son autores que tienen ya mucho tiempo. Sabemos, la gente, como lo mencionó Johan, sabemos Chimal, sabemos quién es Marina Pérez Agua, sabemos quiénes son. Entonces, no has arriesgado. Me parece que también has ido a lo seguro en tu selección y por eso el lector de esta antología se va a topar no con, digamos, una selección de textos trivial por cumplir un país, se va a topar con textos que tienen una profunda calidad literaria. Todos los textos que están aquí están muy bien logrados y el lector, por la punta que desea empezar, por el país que desea empezar, se va a llevar una grata sorpresa y va a recordar esta antología como una selección muy grata y muy inteligente. Bueno, yo llevo a misa lo que ha dicho Solange. Totalmente de acuerdo. O sea, es efectivamente, desde mi punto de vista también, comparto lo que dice ella sobre el cuento y qué representa para mí. Eh, para mí el cuento tiene que tener una historia, ¿sí? Y tiene que tener una historia, una estructura. Yo mismo cultivo el cuento clásico, entre comillas, lo híbrido y la experimentación desde mi punto de vista personal. No pasa por la parte estructural y sus desafíos, que celebro, por supuesto, que celebro, porque cuando lo veo me parece muy interesante, pero yo creo que cada uno de los autores que ha mencionado, como bien ha mencionado Solange, y que están incluidos en esta antología, saben perfectamente
cuál es esa tradición. Y creo que lo dije hace un momento, ¿no? Está absolutamente asimilada, comprendida, la anécdota del cuento de cada uno de ellos, la forma en que se narra, la estructura, el conflicto, la resolución, los detalles. Lo que para mí la indagación, y esto otra vez es absolutamente personal, en la literatura, eh, puede provenir desde la vanguardia estructural, la experimentación, si quieren, o puede haber una experimentación más bien interna, personal, en la cantera propia, que puede ser de la vida personal o la vida ajena, como ustedes quieran llamarlo, ¿sí? Para mí, ese es el lugar desde donde se explora, ¿sí? Y yo creo que si esa exploración rinde frutos, logra cuajar varios elementos, no solamente de estilo, sino elementos, eh, armas, digamos, de los que disponen los autores. Y yo creo que todos los que están aquí saben perfectamente cuáles son esas armas, ¿sí? Y han dicho, perfecto, a mí me gusta el cuento, que hable así, que diga esto, que la anécdota es acá, y mi indagación personal va a ir por otro lado, va a ir a un espacio como el cuento de Pilar, que es un espacio definido, el cuento de Karina, ¿no? O más bien las propias indagaciones personales, las propias cuitas, ¿sí? Los intereses, como el cuento mismo de Solange, ¿no? Que es absolutamente concentrado en la propuesta que ya todos conocemos de Solange, o de Marina Pérez Agua. Entonces, más que otra vez la categoría, ¿no? El cuento realista, el cuento clásico, el cuento híbrido, el mini cuento también, más que eso, para mí, lo que yo destaco y celebro siempre va a ser la indagación personal a nivel emocional, a nivel de experiencia y cómo eso se traduce en esto que puede sonar un poco vaporoso, místico, esotérico, que es la voz de un escritor, ¿no? Eso para mí es mucho más importante que otra cosa. Bien, muchísimas gracias a los autores, estoy de acuerdo con ustedes. Y esto es lo que me parece interesante justamente de este tipo de propuesta de antología, que siempre debe promover el debate, la discusión, ¿no? Porque creo que es lo que nos va a seguir enriqueciendo. Bueno, por mi parte, nuevamente agradezco a los autores, a cada uno de ellos, de ellas, y también al representante de la CAN y a las autoridades de Petroperú. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo, muchas gracias, Johan, muchas gracias, Solange, por tan acertados comentarios. Quiero culminar esta actividad agradeciendo la participación de todos ustedes, a la señora Carla Santa Cruz, gerente de comunicaciones de Petroperú, al embajador José Arrospide de la Comunidad Andina, que ha tenido la gentileza esta noche de acompañarnos, y a ustedes, comentaristas, escritores, miembros de esta antología originada, creada, seleccionada por nuestro querido amigo Ricardo, que ha tenido la grandiosa selección de este libro que ya está a disposición de todos ustedes. Ya pueden revisarlo. Les hacemos recordar que ya pueden revisarlo en la biblioteca virtual de Petroperú. Ustedes pueden accederlo y leerlo de manera gratuita. Y próximamente les anunciamos, como ya dijo la señora Santa Cruz, el libro va a estar también al alcance de ustedes a través de librerías a nivel nacional. Con todos ustedes ha sido muchas gracias la participación de cada uno y de los asistentes también agradecemos su asistencia. Muchas gracias.